Con el asunto en el Estado de México y las próximas elecciones. Tenemos aquí en la mesa a Luis Estrada. Luis, buenas noches, qué gusto. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? ¿Qué tal? Pues viendo que las elecciones ya comenzaron, las campañas del 2011 locales han comenzado desde hace un poco más de una semana con Nayarit. Y entonces, aparte de Nayarit y de Coahuila, en realidad la del Estado de México es la que más llama la atención y vamos a ver por qué. Los partidos entienden la elección del Estado de México como la antesala de la elección del 2012, y precisamente esa era la plataforma de despegue de sus discursos y de todo el contenido que vayan a propiciar dentro de la campaña del 2012. Muy bien, sí. Por eso es importante. Vamos a hacer un breve recuento de qué es lo que nos tiene aquí para la elección del Estado de México. Primero, pues recordarás la Ley Peña, que fue aquella que se estableció en contra de las coaliciones únicamente electorales. Segundo, el famoso pacto antialianza entre Beatriz Paredes y César Nava, que iba aparejado con el paquete económico 2010 y que traía el 2% del IVA. Tercero, pues la renuncia del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, en febrero del 2010. Después, la consulta ciudadana, de la cual platicamos en este espacio también, emparejada con el proceso de renovación de la dirigencia del PRD, que todo el conflicto que trajo consigo y que eventualmente pues salió bien. Lo que nos tiene hoy aquí, después de todo este camino, es 3 candidatos de cada uno de los partidos escogidos por unidad. Tenemos candidato del PRI por unidad, del PAN y del PRD PT Convergencia. Y entonces, sin consultas y sin alianzas, los 3 partidos escogieron así. ¿Cuáles son los principales atributos de cada uno de estos candidatos? Bueno, primero, Luis Felipe Bravo Mena del PAN se muestra como alguien cercano al presidente Calderón, como el vocero de las políticas públicas del gobierno federal, que las tenga que defender en estos rounds que se muestren en la campaña. Él ya fue candidato al gobierno del Estado de México y también fue el presidente del PAN en el momento del cambio, la alternancia en el 2000. Sí. Él sigue manteniendo este discurso de la alternancia y es quizá la parte más, o su fortaleza más importante, que seguramente se irá replicando a lo largo de la campaña. El segundo es Erubiel Ávila, el candidato del PRI, que ha enfatizado la cultura del esfuerzo. Él lo que hizo por él, lo quiere hacer por todo el estado, así es su eslogan. Él ya fue 2 veces presidente municipal de Ecatepec y capitalizará completamente todo el trabajo en Enrique Peña Nieto y lo que ha hecho el ahora gobernador. Y por último está Alejandro Encinas, que pues se muestra cercano a López Obrador y a lo que hemos visto esta semana, un mediador entre las corrientes de izquierda. Y ahí lo que va a capitalizar precisamente Encinas es su experiencia al frente del gobierno del Distrito Federal, un bastión perredista, pero sobre todo cómo ellos pueden explotar este modelo de gobierno a otros estados y en este caso quizá al gobierno federal. Y entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vemos en la encuesta que nos acabas de enseñar y algunos otros datos hasta el momento es lo siguiente. Primero, a pesar de que vemos una distancia grande entre el candidato del PRI y los otros 2 candidatos, el del PAN y el del PRD, no vemos movimientos muy diferenciados entre cada uno de ellos. En realidad, los cambios ligeros que se ven están dentro del margen de error, lo que significa que pueden estar prácticamente iguales a lo largo de toda la semana. Quiere decir, como las campañas están empezando, pues es algo que se visualiza relativamente estable en el tiempo. Segundo, lo que sí podemos ver es que hay un cierto techo en el caso del PRI que no me parece que vaya a aumentar más allá de lo que se está mostrando, que es 48-50%. Muy bien. Y también se ve que en el caso del que quede en segundo lugar, ya sea el PAN o el PRD, es el piso, es lo mínimo que van a tener. El segundo lugar no va a tener menos de 22-24%. Muy bien. Entonces tenemos el techo y el piso. Pero aquí lo importante, y a mí me parece que es destacar, es a pesar de todo lo que se ha dicho positivo respecto de Encinas, que pudo juntar a estas 2 figuras de la izquierda, y al contrario, que se ha dejado solo a Luis Felipe Bravo Mena y todo lo que se ha dicho negativo hacia él, en realidad, dentro de los márgenes de error de la encuesta están empatados. Técnicamente así es. Técnicamente están empatados. En ese sentido, es una de las razones por las cuales no hay alianza, y esto lo explicaré en un segundo. Muy bien. Lo importante también de la encuesta es, en otra de las preguntas que se publica en Milenio hoy, es ¿por qué partido nunca votaría? Y ahí, claramente el PRD es el doble, las personas que contestan esta pregunta, 2
2-1. 2-1 sobre el candidato Luis Felipe Bravo Mena. Esto obviamente tomando en cuenta los sesgos que puede tener la encuesta telefónica y que siempre tiene un nivel socioeconómico más alto. Pero entonces sí hay un cierto pues aversión al candidato del PRD, en este caso a Alejandro Encinas. ¿Cuáles son las estrategias de campaña en general? Bueno, primero, esta elección es un plebiscito a Enrique Peña Nieto. La designación de Erubiel Ávila y todo el equipo que está a su alrededor buscan ganar con un amplio margen, claramente más de 20 puntos porcentuales es lo que buscarán. Y yo lo que he visto hasta ahorita es el equipo que tiene la estrategia de medios complementarios más completa. Yo vi algunas cosas en Google Trends y otras en las cuales la gente está buscando y está encontrando claramente la página de Erubiel. La de Encinas está relativamente bien y me parece que Luis Felipe Bravo Mena al día de hoy no tiene página de internet o no lo encuentras fácilmente con los buscadores. Muy bien. Entonces, la pregunta es, con tanta distancia que hay entre el primero y el segundo, entre Erubiel y los otros dos, ¿cuál es el objetivo de esta elección? Bueno, pues ver quién queda en segundo lugar. Y en ese sentido, ahorita lo que vemos para el 2012 es el PRI contra el gobierno, que es el PAN, pero si el PRD logra quedar en segundo lugar en la elección del Estado de México, se mete de lleno a la elección del 2012 y eso me parece que es la apuesta por la cual vimos al principio de la campaña de Encinas, tanto a Cuauhtémoc Cárdenas como a Andrés Manuel López Obrador. Interesante. Entonces, el empate que se muestra ahorita es la explicación por la cual no hubo alianza. Es decir, los dos partidos tratan de posicionarse como la segunda fuerza más importante, dado que cualquiera de los dos puede demostrarse como el contrincante más fuerte. Esto no ocurrió en Baja Sur, esto no ocurrió en Oaxaca, esto no ocurrió en Puebla, no ocurrió en Sinaloa, donde el tercer lugar está muy alejado. Entonces, en realidad es ahí donde se explica un poco por qué no hubo alianza. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias finales? Bueno, primero el PRD, como decía, apuesta a replicar las políticas sociales del Distrito Federal en el Estado de México, lo que podemos llamar una especie de efecto contagio. El PRI apuesta a proyectar el desempeño de Enrique Peña Nieto y cómo se hace política en el Estado de México a nivel nacional, lo que podríamos llamar un efecto demostración, y el PAN apuesta a probar el discurso histórico de la alternancia y a colgarse o a ocupar la popularidad del presidente Calderón, lo que podríamos hablar una especie de efecto herencia. Vamos a ver cómo se desarrollan las campañas en los próximos días. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.